Sermones sobre la venida y el reino de nuestro Señor Jesucristo, escritos por el anciano James White. Esta mañana estaremos estudiando este sermón número 1 de James White sobre el milenio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vinieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 5. La palabra milenio significa 1000 años. Este es un acuerdo general en aplicar la palabra al periodo nombrado en el texto, pero no todos están de acuerdo en cuanto al carácter del milenio. La visión popular sobre este tema es que el mundo será convertido y que todos los hombres se volverán santos. Se dice que este feliz estado de cosas continuará 1000 años, durante los cuales Cristo reinará con su pueblo espiritualmente, y al finalizar el milenio, Cristo vendrá por segunda vez y tendrá lugar el juicio. Pero las Sagradas Escrituras no enseñan que en ningún periodo de tiempo todos los hombres serán convertidos a Dios. Hubo pocos hombres justos desde Adán hasta Moisés, y su número en la era judía, comparado con las multitudes de incrédulos, era muy pequeña. Tampoco el plan de Dios en la era cristiana abarca la conversión de todos los hombres. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Así Dios visita a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Entre los finalmente salvos no se encontrará la totalidad de ninguna generación, ni la totalidad de ninguna nación, sino que algunos de cada época y de cada lengua se unirán al cántico al Cordero. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Apocalipsis 5:9. Por la propia naturaleza del caso, la conversión del mundo es una imposibilidad. Dios es el mismo durante todo el tiempo. Trata a los hombres y a las naciones imparcialmente. El diablo es el mismo, salvo que la experiencia de 6000 años lo ha hecho más astuto para seducir a hombres y mujeres al pecado. La raza caída es la misma, solo que cada generación sucesiva degenera física, mental y moralmente, hasta que el mundo madura plenamente para su perdición final. Esto se observa en la imagen metálica de Daniel 2. Aquí 5 reinos universales son el tema de la profecía. 4 de ellos pertenecen al estado mortal y 1 al inmortal. Las 4 monarquías terrenales, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, están representadas respectivamente por oro, plata, bronce y hierro. No solo vemos en el símbolo la depreciación del valor del oro a la plata, al bronce y al hierro, sino que la última condición dividida de los gobiernos terrenales justo antes de las glorias iniciales del reino inmortal está representada por hierro mezclado con barro.
El plan de Dios para convertir a los pecadores y salvar a todos los que le obedecieran y creyeran en Jesús ha estado en operación durante unos 6,000 años. Un Jesús crucificado y resucitado ha sido predicado con el Espíritu Santo, enviado del cielo por más de 18 siglos. Sin embargo, el mundo no ha sido convertido, y la perspectiva de su conversión a la santidad bíblica nunca ha parecido más oscura que en la actualidad. Con las enérgicas palabras de otro preguntaríamos: ¿y cuáles son las perspectivas actuales de una iglesia que se ha propuesto con toda confianza convertir al mundo? ¿Cómo pueden quienes ahora se ciñen el arnés jactarse de un éxito esperando mayor del que justifica la experiencia de quienes se lo han quitado después de haber librado la buena batalla? Los profetas no pudieron convertir el mundo. ¿Somos más poderosos que ellos? Los apóstoles no pudieron convertir el mundo. ¿Somos más fuertes que ellos? Los mártires no pudieron convertir el mundo. ¿Podemos hacer más que ellos? La iglesia durante 1800 años no pudo convertir el mundo. ¿Podemos nosotros? Ellos predicaron el evangelio de Cristo, también nosotros podemos. Ellos llegaron hasta los confines más remotos de la tierra, también nosotros podemos. Ellos salvaron a algunos, nosotros también podemos. Ellos lloraron al ver que tan pocos creían en su informe, también nosotros podemos. Ellos terminaron su carrera con gozo y el ministerio que habían recibido para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Podemos razonablemente esperar hacer más? Tomaría toda la eternidad traer el milenio al ritmo en que progresan los avivamientos modernos. Dijo el venerable doctor Lyman Beecher antes de una convención ministerial celebrada cerca de la antigua Plymouth Rock: ¿y qué esperanza hay de que progrese más rápidamente? ¿Está en la palabra de Dios? Con gusto la encontraríamos allí. Tristemente leemos que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. ¿Tiene Dios un Salvador más poderoso, un espíritu más potente? ¿Tiene otro evangelio que salve al mundo? ¿Dónde está? ¿Hay algún camino al reino que no sea el que conduce a través de mucha tribulación? ¿Hay otra manera de llegar a la corona además del camino de las cruces? Podemos reinar con Él a menos que primero suframos por su causa. Sin duda, el mundo podría ser convertido si deseara conocer al Señor, y si todos los que oyeron hubieran recibido con alegría la palabra de Dios. El mundo podría haber sido convertido en los 20 años siguientes al día del Pentecostés, si cada cristiano hubiera llevado una sola alma a Dios cada año sucesivo. Los serenos esplendores de la era milenial habrían brillado sobre los años declinantes de los apóstoles de Jesucristo. Pero en lugar de esto, sobrevinieron siglos de oscuridad. El mundo no se arrepintió, sino que la iglesia apostató. Si el evangelio fuera a convertir el mundo, deberíamos haber visto señales de ello antes de ahora. Pero, ¿dónde se encuentran tales augurios? Miraremos
a Hudson, quien trabajó 10 largos años antes de que un solo pecador cediera a las demandas del Evangelio? Miraremos a la densa oscuridad del mundo pagano. Miraremos el formalismo de la iglesia profesa. Miraremos la amplia extensión de la infidelidad. Miraremos el aumento de iniquidad y el enfriamiento del amor. Miraremos un mundo donde 1800 años de trabajo y lágrimas no han traído ni una 20ª parte de la humanidad, siquiera una profesión del verdadero cristianismo, y donde no más de 1/5 reclama para sí el dudoso título de naciones cristianas. Miraremos un mundo en el que no podemos encontrar una nación de cristiana, ni una tribu de cristianos, ni una ciudad de cristianos, ni un pueblo de cristianos, ni una aldea de cristianos, ni un caserío de cristianos, salvo aquí y allá, donde una fe cuestionable ha llevado a unos pocos, con hipócritas incluso, entonces en medio de ellos a retirarse del mundo y a cultivar las virtudes inexploradas de una vida recluida. Ciertamente después de 1800 años de experimento con este sistema que debió convertir al mundo, los hombres podrían señalar algún país, alguna provincia, alguna nación y decir: he aquí el comienzo de un mundo convertido. Pero, ¿no resultará entonces el Evangelio un fracaso? Eso depende de lo que se espere de él. Si el Evangelio debía efectuar la salvación eterna de toda la humanidad, entonces no lograr esa obra es un fracaso del Evangelio. Si el Evangelio debía convertir el mundo, entonces, si no se hace, resultará un fracaso. Pero si el Evangelio fue predicado para tomar de los gentiles un pueblo para su nombre, Hechos 15:14, entonces no es un fracaso. Si fue dado para que Dios, en misericordia y amor indefinidos, salvara a algunos, entonces no es un fracaso. Si fue dado para que todo pecador arrepentido tuviera vida eterna y que todo buen soldado recibiera una corona de gloria, entonces no es un fracaso. Si fue dado para que una compañía innumerable fuera redimida de toda nación y linaje y lengua bajo el cielo, entonces no es un fracaso. Si fue dado para que los valles y colinas del paraíso restaurado rebosaran de una hueste santa que será igual a los ángeles y serán hijos de Dios, siendo hijos de resurrección, Lucas 20:36, entonces no fue un fracaso. Si fue dado para que los elegidos fueran reunidos en una gran familia de santos, entonces no es un fracaso. ¿Y no fue este su objetivo? Más que la exaltación de una iglesia mundana a los esplendores de la prosperidad terrenal. Mientras bajo el teatro de su fácil triunfo duermen las cenizas de los profetas y el polvo de los apóstoles, celebrarán un jubileo de 1000 años, mientras el clamor incesante de los mártires: ¿hasta cuándo, oh Señor, sube a Dios? Tendrán sus cánticos de triunfo, mientras toda la creación gime por la liberación. Y mientras ese anhelado día de la redención de nuestro cuerpo es pospuesto, ¡no! Ciertamente la esperanza de un solo cuerpo es una sola esperanza,
La esperanza de la Iglesia no se detiene en la muerte, sino que va más allá de las escenas de la tempestad y la tormenta de la tierra y reposa en los serenos resplandores de ese sol de justicia que brillarán sobre el seno del paraíso recuperado. El milenio de Apocalipsis 20 se abrirá con la revelación del Hijo de Dios desde el cielo, la destrucción de los impíos vivientes, la resurrección de los justos y el cambio de la inmortalidad de los justos vivos. Es un periodo en el que Cristo reinará personalmente con los justos de todas las épocas que han sufrido con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Este periodo está limitado en cada extremo por una resurrección. Cristo declara claramente que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y Pablo testifica que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Pero se deja al revelador la tarea de colocar estas resurrecciones con 1000 años de diferencia en cada extremo del milenio. Y vi, no un mundo convertido, sino tronos de juicio, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio. Luego se hace mención de aquella porción de los mártires de Jesús que habían sido decapitados, y también de los vencedores sobre la bestia y su imagen y su marca, y representando a todos los justos. Luego se añade, ellos vivieron, fueron resucitados a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos, los impíos, no volvieron a vivir, no fueron resucitados de entre los muertos, hasta que los 1000 años se cumplieran. Apocalipsis 20, 4 y 5. La doctrina del milenio temporal, al basarse en falsas interpretaciones y citas incorrectas de ciertas porciones de las Sagradas Escrituras, es apropiado que aquí señalemos aquellos textos usualmente citados para probar la conversión del mundo y mostremos que no significa lo que dicen que prueban. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Como evidencia suficiente de que estos textos no prueban la conversión del mundo, citamos el versículo siguiente: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Salmo 2:9. Número 2. La piedra cortada del monte sin manos rodará hasta que se convierta en una gran montaña y llene toda la tierra. Toda la prueba para la conversión del mundo se encuentra en lo anterior. Reside en citar el texto erróneamente. He aquí el texto tal como dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada y no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se hicieron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 34 y 35. En esta notable porción de profecía, los siguientes puntos son dignos de mención. Número 1.
La piedra que hirió a la imagen en sus pies y desmenuzó el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. A la vez, aquí hay destrucción, no conversión. Número 2. Se hicieron como el tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se encontró lugar para ellos. Aquí se ilustra la eliminación de todos los gobiernos terrenales. Número 3. Luego la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. En esta profecía, la piedra no tiene nada en común con la imagen. La imagen, un símbolo de los gobiernos terrenales y de todos los hombres malvados, es primero removida, luego la piedra llena toda la tierra. Pero si se dice que el desmenuzar a las naciones, Salmos 2:9, y el quebrantar la imagen, Daniel 2:34, significan la conversión del mundo, entonces las palabras de Pablo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, Romanos 16:20, significa la conversión de Satanás. 3. Una nación nacerá un día. Bueno, regresando a la anterior, donde dice que significa la conversión de Satanás, estamos viendo, queridos hermanos, que en Salmo 29 habla de desmenuzar a las naciones. O sea, no las va a ensalzar, sino que las va a destruir. En Daniel nos habla de destruir también la imagen la imagen de los reinos del mundo. Entonces, después Pablo en Romanos 16 nos dice que aplastará a Satanás, y eso significa que también va a ser destruido. Van a ser destruidas las naciones impías que nunca se convirtieron y aceptaron a Dios, al igual que va a ser destruido el enemigo. 3. Una nación nacerá en un día. Aquí hay otra cita incorrecta. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosas como estas? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Este texto no hace alusión a la conversión de pecadores, sino que evidentemente se refiere a la resurrección de los justos. 4. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero tengas en cuenta que esto ocurre bajo el tercer ay, cuando también se dice: y las naciones se airaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y será predicado este evangelio. 5. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Quienes enseñan la conversión del mundo querrían que el evangelio fuera predicado a todas las naciones, que cada individuo lo oyera, lo creyera y lo obedeciera, y que todos se volvieran santos por él. ¿Qué entonces? ¿El fin? No. Hasta que el mundo haya disfrutado de un periodo de 1000 años, algunos sostienen que los 1000 años de Apocalipsis 20 son proféticos, representados cada día del año un año, lo que sumarían 365,000 años. Pero el texto no dice que cada individuo siquiera oirá este evangelio del reino. No afirma que alguien será convertido y santificado por él. Y encontramos que está lejos de insinuar que el mundo sería convertido y permanecería así 1000 años o 365,000 años.
El texto simplemente declara: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces, no 1000 años después, ni 365,000 años, sino entonces vendrá el fin. ¿Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces? No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Miqueas 4:3. Por favor, nótese que Miqueas 4:1 habla del estado exaltado de la iglesia de Cristo en los últimos días. Las montañas significan gobiernos terrenales. La iglesia, aquí representada por el monte de la casa de Jehová, debía ser exaltada sobre los collados, debía ser establecida en la cumbre de los montes. Los versículos 2 al 5 son una declaración no de lo que el Señor declara que ocurrirá en los últimos días, sino de lo que dirán las multitudes profesantes populares que esperan la conversión del mundo. La declaración comienza así: vendrán muchas naciones y dirán: es el hombre, no Dios, quien dice: convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero el Señor habla en los versículos 6 y 7 como sigue: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. En aquel día, cuando muchas naciones profetizan paz y seguridad, el pueblo remanente del Señor es expulsado y afligido. Pero tenemos más y muy decisivos testimonios con respecto al estado de las naciones en los últimos días. El Señor habla por medio de su profeta así: proclamad esto entre las naciones, preparad la guerra y despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad vuestras rejas de arado, espadas, y vuestras hoces, lanzas. En lugar de que las naciones no alcen más la espada unas contra otras, en los últimos días el mar irá de nación en nación, y la espada de Jehová devorará de un extremo de la tierra hasta el otro, y no habrá paz para nadie. Este tema puede parecer aún más claro y contundente al organizar lo que dicen muchas naciones y lo que dice el Señor, lado a lado, como sigue. Muchas naciones dicen: hay muchos pueblos y vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos y reprenderá a muchas naciones poderosas lejos de allí, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alcanzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Ahora lo que dice el Señor: proclamad esto entre las naciones, preparad la guerra, vengan todos los hombres de guerra, forjad vuestras rejas de arado, espadas, y vuestras hoces, lanzas. Diga el débil: fuerte soy. Juntaos, venid, naciones todas alrededor, y congregaos ahí. Haz venir, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Joel 3, del 9 al 12. Esto concuerda con las palabras de Pablo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, porque cuando digan:
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Qué sorprendente es ver esta declaración de paz y seguridad, cumplida en la predicación del milenio temporal, la conversión del mundo y la profecía de la paz entre las naciones, mientras que las escrituras y los hechos se combinan para mostrar que el mundo se hunde cada vez más. Los impíos empeoran y las naciones están haciendo preparativos para la guerra, mucho mayores que en cualquier periodo anterior. 7. Todos conocerán al Señor desde el menor hasta el mayor. Bye. Esto se halla en la promesa del nuevo pacto y se relaciona primero con la condición de cada individuo con quien se establece el nuevo pacto, y segundo, con la plenitud de las bendiciones del Evangelio, cuando todos sean puestos en armonía con Dios en el estado eterno. Ambas ideas están incluidas en la promesa, pero cada individuo se convertirá, o que todos los de alguna generación de este lado del estado inmortal se convertirán y llegarán al conocimiento de Dios. Las escrituras no lo enseñan. Esta promesa se hace con respecto a aquellos con quienes el Señor hace nuevo pacto. Ahora bien, aunque se ha hecho todo lo que posiblemente se puede hacer para ratificar el pacto o para que tenga fuerza, aún no podemos decir que esté realmente hecho. Ningún individuo hasta que ese individuo sea puesto en relación de pacto con Dios. Pero cuando los hombres son así puestos en relación de pacto con Él, según la promesa, la ley de Dios es escrita en sus corazones. Entonces conocen a Dios. Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto, por supuesto, no puede aplicarse a los inconversos. Ninguno de los que pertenecen impenitentes están incluidos en esta promesa. 8. La gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Mas tan ciertamente como vivo yo, toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sin embargo, este glorioso estado no se logra por la conversión de todos los hombres. Se introduce por la destrucción de los hombres pecadores. La restauración de la tierra a su condición, tal como salió de la mano del Creador, y el don de la inmortalidad a los mansos de todas las épocas, porque los milagros serán destruidos. Repito, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estarás allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. 9. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Antes bien, gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey,
y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será la comida de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Se dice que esta es una descripción figura de la condición de las cosas durante el milenio temporal. Nosotros, sin embargo, la consideramos una descripción profética del estado de las cosas después de la restitución de la tierra y el hombre a su gloria primordial. Antes de la caída del hombre, el hombre era recto, y la tierra y todo lo que Dios había creado sobre ella, según lo veía el Creador, fue visto como bueno en gran manera. Las Escrituras no enseñan la aniquilación de todas las cosas por los fuegos del gran día y la creación de todas las cosas nuevas para el estado futuro, pero sí enseña distintamente la restitución de todas las cosas. Así dice el gran restaurador: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Isaías y el revelador hablan de los cielos nuevos y de la nueva tierra. El profeta Isaías está dando una descripción figurada de una condición muy feliz de las cosas en estado mortal, o está retratando las glorias literales de la restitución después de la segunda venida y la resurrección de los justos. A la visión figurada le encontramos serias objeciones. Nuestros amigos del milenio temporal, para que todas las partes de su teoría figurada armonicen, deben tener sus nuevos cielos y tierra figurados, cosas figuradas, viñedos figurados, y deben de comer figurativamente el fruto y figurado de estos, y verse obligados a sufrir de lobos figurados y de leones figurados, alimentándose figuralmente con corderos figurados y bueyes figurados, por no hablar de la presencia de las serpientes figuradas. Pero se dice que el Evangelio ha de convertir a todos estos lobos, leones y serpientes. Entonces respondemos que si se convierten, ya no son lobos, ni leones, ni serpientes. Durante todo el periodo del milenio no habrá nada más que corderos y palomas. Por lo tanto, la profecía no tiene referencia al milenio temporal. Debe aplicarse a algún otro periodo. Número 2. El apóstol ha identificado tan claramente los tres mundos, a saber, el que existió antes del diluvio, el que existe ahora y la nueva tierra que ha de venir, que excluye por completo la visión figurada. Él dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, y dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ningún hecho puede ser más claramente declarado que el de que el mundo que pereció por el diluvio es el mismo que el que ahora existe y está reservado para el fuego
Este será cambiado por fuego, y entonces aparecerán los nuevos cielos y la nueva tierra, según la promesa de Dios. Y es un hecho notable que la promesa de Dios a la que se refiere el apóstol se encuentra solo en el capítulo 65 de Isaías, y así el apóstol vincula los tres mundos. ¿Son literales los dos primeros mundos? Así lo es el tercero. ¿Es figurada la nueva tierra mencionada por Isaías? También lo son los tres mundos figurados. Si todos son literales, entonces vemos una armonía en las escrituras respecto a ellos. Pero si se consideran figurados, entonces llegamos a la siguiente conclusión. En los días del Noé figurado, los cielos y la tierra figurados, al ser inundados por agua figurada, perecieron figuradamente. Pero los cielos y la tierra figurados que existen ahora están reservados para un fuego figurado contra el día figurado del juicio figurado y la perdición figurada de hombres impíos figurados. Sin embargo, nosotros, según su promesa figurada, esperamos figuradamente cielos nuevos y tierra nueva figurada, en los cuales mora la justicia figurada. Es cierto que los escritores figurados usan figuras y palabras. Repito, es cierto que los escritores sagrados usan figuras y parábolas, pero nos sentimos obligados por las sagradas responsabilidades a creer que Dios en su palabra significa exactamente lo que dice, a menos que las conexiones muestren buenas razones por las cuales se introduce una figura o una palabra. Si Dios no significa lo que dice su palabra, ¿quién nos dirá lo que sí significa? En caso de que Dios no signifique lo que dice, la Biblia deja de ser una revelación y Dios debería darnos otro libro para enseñarnos lo que éste significa. Pero la Biblia es el libro mismo en el que Él ha hablado claramente y nos ha revelado su verdad. Con esta visión de las Sagradas Escrituras, vemos desplegadas ante nosotros las realidades vivas de la tierra, de la nueva tierra, y en toda su grandeza y gloria, como cuando Adán era señor del Edén. Antes de la transgresión, todo era pureza y paz, incluso entre las bestias que Dios había creado. ¿Y quién puede decir que éstas, con la naturaleza del Creador, les dio por primera vez, no estarán en su lugar en la tierra restaurada de la caída? Así como en la tierra antes de la caída. Pero cuando se adopta la interpretación figurada de las Escrituras, los nuevos cielos y la nueva tierra de Isaías y Apocalipsis pueden hacerse significar casi cualquier cosa que la fantasía sugiera. Tales libertades tomadas con la palabra de Dios han llevado al escéptico a decir que la Biblia es como un violín en que se puede tocar cualquier melodía a placer. Habiendo examinado los principales textos citados para probar la conversión del mundo y un periodo de paz y santidad universales en este estado mortal, y habiendo visto que no significan lo que se dice que significan, ahora prestaremos atención a alguna de las muchas pruebas directas de tal estado de cosas. No pueden existir
antes de la segunda venida. Hasta aquí terminamos esta lectura y continuaremos en una siguiente entrega. Muchas gracias.